Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para hablar sobre el conflicto árabe-israelí, sobre la ofensiva israelí en Palestina, está con nosotros la doctora Marta Tawil. Marta es una gran conocedora de la problemática en el medio ambiente, de Siria, de todo lo que sucede alrededor de la región y es además profesora e investigadora en el Colegio de México. Marta, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, muchas gracias, Luis, por permitirme estar en este programa y con tu auditorio. Marta, una situación terrible la que se vive hoy en Medio Oriente. Civiles muertos, ataques. ¿Qué desencadena el que el conflicto se reavive de esta manera? No es que haya desaparecido en ningún momento, pero de repente da la impresión de que adquiere pues el nivel de una guerra abierta. Sí, definitivamente estamos en una guerra abierta, reciente, una muy similar había ocurrido en 2014, ¿no? Un intento más de Israel de destruir o debilitar a Hamas en la Franja de Gaza. Solo que en esta ocasión, a diferencia de anteriores, vemos una relación más simbiótica, mucho más abierta entre lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania, y también dentro de Israel. O sea, estamos viendo desplegarse tres escenarios muy peligrosos, muy explosivos, de manera simultánea, ¿no? Gaza, Jerusalén y dentro de Israel. ¿A qué me refiero? Y este es, digamos, es Jerusalén en particular, es donde, digamos, estalló la mecha, ¿no? Ocurrió la gota que ramó el vaso, que como dices bien, ya proviene desde hace décadas, desde prácticamente 1948, incluso diría yo desde desde los años 20. En Jerusalén los palestinos, pues ya tanto musulmanes como cristianos han venido denunciando desde que Israel ocupó Jerusalén Oriental en 1967, pues toda una serie de políticas destinadas a evitar la creación o la proclamación de Jerusalén Oriental como capital de un futuro Estado palestino, como estipulan las resoluciones de la ONU. Y lo último que ocurrió fue desde finales, desde abril, era ya muy claro cómo la policía israelí estaba bloqueando el acceso al recinto de la explanada de las mezquitas, y esto se prolongó en el mes del Ramadán. La explanada de las mezquitas, que es el lugar más sagrado del Islam, ¿no? Uno de los más sagrados, conocido como el Monte del Templo por la población judía. Menciono esto y sin embargo quisiera ser muy clara o dejar muy claro que esto no es un conflicto o un problema religioso, nunca lo ha sido, a la base no es un problema religioso, es un problema político y territorial, ¿no? De violación de derechos territoriales y políticos. Y iniciaron los enfrentamientos y llegaron a tal grado por parte de la policía, la represión y en un contexto de una acumulación de frustración palestina por la prolongación, la continua construcción de asentamientos por parte del Estado israelí, el desalojo de familias, y eso también fue un hecho que ocurrió recientemente por medio de una acción legal, que es algo que también ha acostumbrado el Estado de Israel, lleva a cabo esta purificación, digamos, étnica de palestinos de la ciudad de Jerusalén y de otras partes de Cisjordania, y se estaba previendo la expulsión de familias de un barrio en Jerusalén Oriental. Entonces, como parte de esta política de preservar la preponderancia judía, y entonces, bueno, digamos, estas acciones pues desataron esta rabia nuevamente acumulada, y coincidió con la anulación por parte de la autoridad palestina en Ramallah, encabezada por el presidente Mahmoud Abbas del partido Fatah, de anular estas las que Hamas, este partido islamista que gobierna en Gaza desde 2006,
elecciones que jamás esperaba, las que esperaba participar y mediante ellas recuperar visibilidad en el escenario político, ocurren en este momento también de explosividad en Jerusalén. Entonces, jamás considera que en ese contexto no puede quedarse con los brazos cruzados y se presenta también como el garante, el mejor protector de los palestinos, no solo de Gaza, sino también de Cisjordania y en particular de Jerusalén. ¿Podemos pensar en la exacerbación de este conflicto también a partir de la situación política interna israelí, de cómo el primer ministro busca consolidar su poder, o va más allá de cuestiones meramente coyunturales y es una política de Estado? Sí, no, desde luego, me parece es una política muy personalista de oportunismo político puro, que es algo que ha caracterizado a este primer ministro que está en el poder en Israel en ese cargo desde 2009, si no tomamos en cuenta el cargo que tuvo en su momento también, que ocupó ese cargo en los años 90. Y sí, desde luego es un oportunismo de ambas partes. En el caso de Israel tiene Netanyahu cálculos, intereses propios, si quiere mantener en el poder y mostrarse, siempre ha querido mostrarse como el hombre fuerte de Israel, el que realmente garantiza la seguridad del Estado, cueste lo que cueste, y que no titubea en destruir a Gaza y matar civiles, y eso se requiere con tal de mostrar esa fuerza y mostrar ese poderío. Y es una manera también de resistir las presiones de Estados Unidos, que ya hablaremos quizá en su momento, pero no han llegado, como sea, aunque empiezan a llegar paulatinamente, pero también evitar verse débil frente a su coalición, a la derecha y a la extrema derecha, que como recordemos son corrientes que gracias en buena medida a Netanyahu han logrado más espacios, se han instalado en la escena política israelí en los últimos 15 años prácticamente, ¿no? Y no solo en la escena política, también en la sociedad. Podemos decir que en cierta medida la sociedad israelí está estacionada en esas opciones de derecha y de extrema derecha, ¿no? Y es un paisaje político en Israel también muy problemático porque el fanatismo religioso ha ido en aumento, el Partido Laborista está dividido, el socialista no le queda nada desde hace mucho, la izquierda apenas sobrevive, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Netanyahu se beneficia, digamos, definitivamente, me parece, de esta situación, sobre todo porque desde que Netanyahu llegó al poder en 2009, ha frustrado, recordemos, a la autoridad palestina y a su líder continuamente, ¿no? Ha hecho ningún tipo de concesiones significativas y ha ido con ello perpetuando la brecha entre Hamás en Gaza y la autoridad palestina en Cisjordania. ¿Con qué fin? Pues con el fin de debilitar al presidente Mahmoud Abbas de la autoridad palestina y mantener como el impasse, el congelamiento diplomático, ¿no? Y en cierta medida pues se beneficia, podríamos decir de manera provocadora, que Hamás y Netanyahu se alimentan mutuamente, son los mejores enemigos, porque la presencia de uno y otro los beneficia, ¿no? En este sentido, como lo estoy diciendo. O sea, Hamás termina siendo un actor clave en la disputa con Israel para socavar a la autoridad palestina en Ramallah. ¿Y por qué Hamás? Porque con Hamás no se habla de una solución negociada al conflicto. Y por parte de Hamás, pues sabe muy bien que otro primer ministro puede reanudar la cooperación con quien quiera que dirija la autoridad palestina, y eso asestaría un duro golpe a Hamás. Y con todo, recordemos que Hamás fue votado de manera democrática en su momento, en 2006, incluidos los cristianos, aunque es un partido islamista, por la exasperación de ver a la autoridad palestina gobernada por Fatah haciendo concesiones tras concesiones a Israel en el tema de la seguridad, en el tema de, sí, sobre todo de la seguridad, y no lograr nada a cambio por parte de Israel en términos de retiro, desalojo territorial de colonos, etcétera. Entonces, Hamás al final
Digamos, el problema es que no se le permitió gobernar, no se reconoció como actor, interlocutor político legítimo en su momento. La misma autoridad palestina en Ramallah no reconoció la victoria en estas elecciones de 2006 y tampoco la comunidad internacional. Marta, una de las cosas que llama la atención es que en esta exacerbación del conflicto, la Organización de las Naciones Unidas ha estado prácticamente ausente. ¿Cómo explicarnos esta falta de presencia? Así es, ha estado prácticamente ausente o más bien intenta estar presente y sin embargo la misma política del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la división y fragmentación impide que tome cartas determinantes en el asunto, sobre todo porque Estados Unidos, para quien Israel es un asunto de política interna, no ha permitido ha bloqueado, de hecho, 3 declaraciones conjuntas del Consejo de Seguridad cuyo lenguaje consideró anti-israelí. Y eso, por cierto, ha permitido en todo caso a otros países como China llenar un poco ese vacío. Y con todo, efectivamente, el Consejo de Seguridad es totalmente impotente, en primer lugar, diría yo, por la política de Estados Unidos. ¿Te parece, Marta, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras conversando sobre la cuestión palestina, sobre el conflicto en Medio Oriente, con la doctora Marta Tawil, profesora investigadora del Colegio de México. Marta, y en toda esta ofensiva, ¿cuál es el papel de la administración Biden? ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en un conflicto como esto? ¿Le conviene a Washington la exacerbación de la guerra? No hay otra forma de llamarla. Bueno, no le conviene a Biden. Biden, de hecho, no quería involucrarse de ninguna manera en este conflicto. Desde su campaña lo pudimos ver. Su prioridad ha sido Irán, era volver al acuerdo con Irán, era China, era Rusia, eran otros temas, no era el conflicto palestino, el tema, la cuestión palestina y las políticas israelíes. Y podemos decir que en cierta medida ha cumplido su promesa de campaña de que apoyaría férreamente a Israel, condenaría cualquier esfuerzo por boicotear a este país o condicionar la ayuda millonaria que le da anualmente para forzar un cambio de política hacia los palestinos. Además dijo que no iba a regresar la embajada de Estados Unidos a Tel Aviv. Recordemos que el presidente, su antecesor, trasladó la embajada a Jerusalén. La administración Biden se opuso a la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos. Entonces, bueno, en teoría podemos decir, pues es más de lo mismo, ¿no? Y uno se hubiese esperado algo distinto con Biden por ser, no, bueno. Y con todo, hay que decir que está habiendo una fragmentación dentro del Partido Demócrata que no se había visto de esta manera en años anteriores. Hay un debate muy acalorado dentro, en el seno del partido del presidente estadounidense sobre la poca utilidad que tiene para Estados Unidos, para su prestigio internacional, para su economía, en fin, tener un aliado como Israel al que no se le puede decir nada y al que se le siguen vendiendo armas, ¿no? Por contratos millonarios anualmente. Y hay una nueva generación en este sentido dentro del Partido Demócrata, pero también en Estados Unidos, más allá de la militancia partidista, una juventud que está dando un paso al frente para denunciar estos aspectos de la política exterior de Washington y para colocar el tema de la liberación nacional palestina en un contexto o en un tema más global, en el tema global de la lucha contra la opresión, de la lucha por la justicia y los derechos de los afroamericanos, ¿sí? Entonces, este replanteamiento, esta reformulación del tema palestino puede, digamos, no me parece que en el corto o mediano plazo termine por socavar la relación
de manera importante entre Israel y Estados Unidos, pero sí me parece que es una inflexión en la historia de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, ¿no? Desde luego, a la derecha sigue habiendo estos grupos en Estados Unidos, cristianos, evangélicos y otros que abrazan la anexión de Cisjordania, la causa de un gran Israel, rechazan cualquier Estado palestino, hay una islamofobia, etcétera. Pero en la izquierda sí hay una presión mayor que otros años para considerar el tema de los derechos humanos como una prioridad, y eso incluye Palestina, ¿no? Y que empieza a decir que las acciones de Israel no es un conflicto, digamos, entre dos partes iguales, y que no es posible hablar de que habrá paz, de que habrá un Estado palestino hasta que haya paz, sino al revés, ¿no? Y que los territorios ocupados o las políticas de Israel se deben llamar como coloniales, como opresivas. Hay incluso elementos dentro del Partido Demócrata que ya lo llaman un apartheid, un estado de apartheid, ¿no? Entonces, esto también está, me parece, siendo interesante y habrá que observar su evolución y consecuencias para la política interna y la política exterior de Estados Unidos en un futuro. Y la actitud de los países árabes, yo sé que la pregunta es muy abierta, es muy amplia, pero están involucrados sí, no, y en la claro, y construcción además, de un bueno, es una Estado. posición muy... No, los estados árabes, bueno, recordemos, no hace mucho, el año pasado, firmaron varios acuerdos de normalización. Emiratos Árabes hizo ya oficial su relación con Israel, pero también estuvieron Marruecos, Sudán, Bahrein, en fin, y estos son países que, bueno, Egipto que tiene una paz firmada, un acuerdo de paz del 78, 1978, 79, Jordania que firmó su acuerdo de paz en 94. Son estados que se encuentran en una situación bastante incómoda, sobre todo las monarquías del Golfo, ¿no? Que son las que recientemente firmaron, y Sudán y Marruecos, además. Estos no es un acuerdo, anunciaron esta normalización oficial con Israel. Y con todo, me parece que los gobiernos árabes no se interesan en la cuestión palestina desde hace mucho, y sobre todo en el contexto de las llamadas estas primaveras árabes, las sublevaciones que estallaron en 2011, pues también hay un desgaste, hay que decirlo, político, social, económico, de todas las sociedades, de las poblaciones de la región. Son sublevaciones que, recordemos, dieron prioridad a asuntos internos. Con toda la cuestión palestina no ha dejado de ser, y lo vemos en esta última reciente guerra, digamos, un elemento, un tema regional que une, ¿sí? Que genera algún tipo de ímpetu fraterno. A lo mejor ya no estamos viendo esas olas de gente en las calles masivamente protestando por el tema palestino, pero sí lo estamos viendo en las redes sociales. Sí, eso también es una novedad muy interesante a la que hay que apuntar y que hay que seguir, porque las redes sociales se están llevando a cabo toda una serie de planteamientos por parte de estas poblaciones árabes, que también los pone de alguna manera frente a sus gobiernos que siguen siendo autoritarios y que siguen instrumentalizando en el discurso el tema palestino para sus propios fines, pero que en la práctica realmente no hacen mucho, nunca han hecho mucho realmente para plantarse y coordinar políticas que pudiesen ayudar efectivamente de manera significativa al liderazgo y a la población palestinas. Marta, si tuvieras una bola de cristal para ver el futuro inmediato, ¿qué escenarios preverías? Bueno, es difícil. Yo no veo a corto plazo, digamos, en estos días que se detenga la guerra. Bueno, es difícil realmente saber cuándo se detendrá, qué tanto funcionará la mediación, que se dice que es la que está llevando a cabo Egipto. Claramente, oficialmente Israel la apoya, pero pide que jamás sea el que solicite el cese al fuego. En fin, estamos en ese juego, pero a mí me parece la percepción de que hay todavía espacio para más logros militares de uno y otro lado, pero
pero al mismo tiempo, mientras más se prolonga la guerra, temo que pueda ocurrir un error que haga todo esto innecesario, inútil, ¿no? Como ha ocurrido en otras ocasiones, sobre todo en áreas densamente pobladas como Gaza, ¿no? Hay una alta probabilidad, aumenta el riesgo de que, pues de mayores muertes, ¿no? De que haya nuevas pérdidas, mayores pérdidas en Gaza y también mayores pérdidas civiles en Israel, ¿no? Y bueno, este número que ya estamos viendo de muertos y estas escenas tan sombrías de destrucción y de devastación en Gaza, este miedo terror en el que están viviendo también los israelíes en el centro y norte de Israel, porque no habían sido, en otras guerras Gaza golpeaba al sur de Israel, pero ahora también es otra novedad, golpea en el norte y en el centro, pues todo esto es mal augurio para evitar el punto, digamos, sin retorno, ¿no? Y por el que los civiles terminan siempre pagando el precio más alto. Y temo que en todo momento, en el momento en que de todas formas se detenga, ya haya un cese al fuego, los elementos estructurales del conflicto sigan sin resolverse, las causas que llevan décadas, y que además la reconstrucción de Gaza nadie la quiera pagar realmente de manera importante y eso no haga más que reforzar el círculo vicioso de la frustración y la guerra. Posibilidades de un verdadero Estado palestino. ¿Tú las ves en el corto plazo? No. Me parece que la fórmula de dos estados ya es algo superado, me parece que es algo, las encuestas lo muestran también, o sea, es algo en lo que ya nadie cree, tristemente para los palestinos. La situación en el terreno ya no es propicia, la fragmentación del Estado palestino, del territorio palestino es tal que es muy difícil pensar, y la fragmentación por los retenes, por el establecimiento de colonias judías, que es muy difícil ya pensar en un Estado y se han planteado ya distintas otras alternativas. Aunque pues realmente no se retoman o no se discuten, me parece, todavía abiertamente, ¿no? Un Estado binacional, una especie de confederación, pero ello requeriría atacar primero elementos nocivos, estructurales nocivos, como el racismo por parte de una parte importante de la clase política de la sociedad israelí hacia los palestinos, un Estado, una confederación en el que pues los palestinos tuviesen exactamente los mismos derechos. Se antoja difícil el momento en el que se aprobó una ley hace 2 años por la que se considera a Israel un Estado de judíos y para los judíos exclusivamente. Entonces, bueno, habría una serie de elementos que habría que, digamos, que atajar primero, ¿no? Y dinámicas, ¿no? De años paralelamente a que se discutan esas otras alternativas y que se acepten además abiertamente, ¿no? Por parte sobre todo de los funcionarios, de los negociadores, de los líderes políticos. Esa imagen expresa la solidaridad del mundo de la cultura, de la intelectualidad con la causa palestina. ¿Tú crees que esa simpatía está hoy viva entre la intelectualidad europea, latinoamericana, estadounidense? Sí, me parece que sí, aunque hay que decir que perdió cierta visibilidad y capacidad de movilización desde los años 90, sobre todo desde la firma de los acuerdos de Oslo. En el mundo, la causa palestina, la solidaridad con Palestina pasó a segundo plano por las mismas políticas de la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah, las concesiones, etcétera, porque otros elementos del sistema internacional, dinámicas se impusieron. Depende de cada país, ¿no? También tenemos que ver, Latinoamérica no tiene una misma relación con Medio Oriente como Europa la tuvo, ¿no? Y también unos sentimientos de culpa que quizá Latinoamérica no tiene, pero hay otros intereses en el caso latinoamericano que pesan, como pueden ser los económicos, en la relación con Estados Unidos e Israel, ¿no? Para, en cierta medida, estar tentados a la censura o a la autocensura cuando de criticar a Israel se trata. Y con todo, hay voces que siguen ahí muy vivas y de hecho ahora las vemos de regreso, entre comillas, por decir así, no es que se hubiesen ido, simplemente que en este contexto están vinculando distintas luchas sociales con la Palestina también dentro de sus países y
y en el mundo, ¿no? Y también, y eso, sobre todo, digamos, los intelectuales que se dicen más, digamos, de izquierda o de centro, hay también, desde luego, en el espectro más de derecha, en lo que eso también está ocurriendo. Y con todo, y ahora que mencionabas a Said, también, desde luego, prevalecen críticas a Israel que rayan ya, o sea, que se confunden con el antisemitismo, y también hay críticas o hay planteamientos que justamente buscan reunir más voces, sí, para insistir en el tema de los derechos humanos. Pero hay otras voces que siguen siendo muy orientalistas, ahora que mencionabas a Rod Said, y que es un orientalismo quizá un poco más perverso, porque no, su vehículo no es el intelectual precisamente culto, sino personas, en su momento el presidente Trump, ¿no? Que no van a la, digamos, que hablan y presentan y nutren su xenofobia, su racismo, su orientalismo, sin ningún asidero de tipo cultural y en las redes sociales. Y eso se expande también, como sabemos, muy rápidamente. Entonces, es probable que también empecemos a ver una guerra de narrativas en Internet cada vez más feroz, ¿no? De uno y otro lado, en estos días, semanas, meses. Doctora Marta Tawil, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias a ti, Luis, encantada. Buenas noches a todos. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.